Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy analizamos un fenómeno histórico que sinceramente es fascinante. Vamos a hablar de cómo los veteranos de la Segunda Guerra Mundial acabaron convirtiéndose en los miembros de los clubes de moteros más organizados y, digamos, imponentes del mundo. En este análisis visual vamos a desgranar paso a paso cómo, a partir de un trauma compartido a una escala brutal, surgió una organización súper estricta. Veremos cómo esa necesidad casi vital de adrenalina acabó creando toda esta subcultura mundial a la que hoy llamamos el 1%. Pero, a ver, para empezar, aquí hay una paradoja central que llama muchísimo la atención. O sea, ¿por qué gente que buscaba desesperadamente escapar de las normas y de la rigidez de la vida civil acabó creando una subcultura con un estilo casi militar y súper rígido? Es un punto de partida brutal. Pensemos en esto. Los mismos que huían del orden civil terminaron construyendo unas leyes propias de hierro. Literalmente. Y fijaos en lo rápido que se precipitó todo esto. Todo arranca, claro, con el final de la Segunda Guerra Mundial y ese regreso masivo de los veteranos a casa. Apenas un par de años después, en 1947, ocurre el gran punto de inflexión, el famosísimo incidente de Hollister. Y como una consecuencia casi inmediata, al año siguiente, en 1948, ¡boom!, vemos nacer al Hells Angels Motorcycle Club. Es una evolución vertiginosa, estamos hablando de un cambio radical en menos de media década. Entonces, el punto clave aquí es entender el choque brutal que sufrieron estos hombres al volver a casa. Por un lado, venían de la cruda experiencia militar, que sí, era traumática, por supuesto, pero les daba una estructura clarísima, una disciplina estricta, y para muchos, la oportunidad de pilotar constantemente motos como las míticas Harley-Davidson WLA. Al volver, nada. La vida civil de la posguerra les dejó un vacío enorme, una sensación de alienación total. Así que, ¿qué hicieron? Pues buscaron replicar exactamente esa misma estructura, esa camaradería de trinchera y esa disciplina, pero esta vez sobre dos ruedas, para poder canalizar toda esa adrenalina que tenían acumulada. Para entender el momento exacto en el que la imagen pública del motero se tuerce por completo, tenemos que mirar al incidente de Hollister de 1947. Fue durante una concentración de la American Motorcyclist Association, la AMA. Hubo, algunos altercados menores, pero la prensa de la época magnificó el tema a niveles absurdos. Los registros históricos nos muestran cómo los medios fueron, de hecho, los verdaderos creadores de esa imagen del motero forajido. Un problema que no pasaba de lo local se convirtió de la noche a la mañana en un mito mediático imparable. Corrió como la pólvora. Y esto nos lleva a uno de los símbolos más icónicos de toda esta cultura. Resulta que, después de lo de Hollister, se dice que la AMA sacó un comunicado afirmando que el 99% de los moteros eran ciudadanos ejemplares y respetuosos con la ley. Pues bien, ese aislado 1% restante generó un efecto rebote histórico y fascinante. Los grupos más rebeldes no se lo tomaron como un insulto. ¿Qué va? Adoptaron ese parche del 1% como su mayor símbolo de orgullo e identidad. Se lo colgaron como una medalla. Ahora bien, lo que empezó siendo una movida puramente californiana y estadounidense no se quedó ahí dentro de sus fronteras. En las décadas de los 60 y 70, la subcultura de los motoclubes metió la directa y empezó una fase de expansión loquísima. Cruzó el charco y arraigó con una fuerza tremenda en regiones enteras de Europa y también en Australia. Pasó de ser un movimiento superlocal a un fenómeno totalmente global. Claro, a medida que estos clubes crecían como la espuma, necesitaban mantener el orden de alguna manera. Y vaya si lo hicieron. Adoptaron una estructura jerárquica militar, totalmente piramidal, de arriba a abajo. En la cima, siempre intocable, el presidente, el líder del capítulo. Justo a su lado, el sargento de armas, un rol vital que se encarga de la seguridad y sobre todo de la disciplina. Luego tenemos al road captain, el responsable de toda la logística de las rutas en carretera. Y abajo del todo, en la base, los famosos prospects, los novatos que tienen que sudar la gota gorda en un periodo de prueba bastante duro. Vamos, es un organigrama que funcionaría perfectamente en cualquier unidad de combate. Sección 1. El motoclub más grande del mundo. Hells Angels. Para hacernos una idea real del peso que tiene esta organización, fundada el 17 de marzo de 1948 en Fontana y San Bernardino, California, solo hay que mirar sus números hoy en día. Tienen en su haber más de 400 capítulos. Por cierto, a nivel interno, a estas sedes las llaman charters. Superar la barrera de los 400 charters demuestra una capacidad de organización, de control y de expansión que es, sinceramente, una barbaridad. Y si desglosamos un poco esa huella internacional, las cifras hablan por sí solas. Están presentes en los 5 continentes. Operan de forma oficial en más de 50 países. Y además cuentan con miles de miembros de pleno derecho, lo que ellos llaman en su jerga miembros full color, repartidos por todo el mundo. Esta distribución geográfica nos pinta un cuadro perfecto del inmenso dominio que ha logrado consolidar esta organización. Pero por supuesto, no están solos en la carretera. Tienen una competencia enorme en tamaño y poder, lo que se conoce como los 4 grandes.
En esta lista están los Hells Angels, junto a los Outlaws, los Bandidos y los Pagans. Aunque bueno, los documentos y la historia nos muestran que a pesar de esta competencia tan feroz, los Hells Angels son los que mantienen la red más extensa y la marca indiscutiblemente más reconocible, tanto a nivel histórico como mediático. Cambiando de marcha y metiéndonos en las tripas de estos grupos, es fundamental tener una cosa clarísima. Un motoclub del 1% no es un grupo casual de amigos que quedan para dar una vuelta en moto los fines de semana, ni mucho menos. Son organizaciones súper complejas, regidas por unos códigos de honor y de lealtad estrictísimos y una hermandad que exige, literalmente, un compromiso absoluto. Y justo aquí es donde entra la importancia de los símbolos. La definición de el corte lo resume a la perfección. El corte es ese chaleco, ya sea de cuero o vaquero, que lleva cosidos los parches del club. Pero no hay que confundirse, no es una simple prenda de ropa. Dentro de esta subcultura, el corte es considerado un objeto profundamente sagrado. Es la representación física, tangible e inquebrantable del respeto y de la identidad de toda la hermandad. Claro, tratar algo como sagrado trae consigo unas consecuencias bastante drásticas. Los datos nos dicen que perder tu propio parche o, cuidado, faltarle el respeto a los colores de otro club es como encender una mecha. Detona automáticamente conflictos gravísimos y casi siempre inevitables. Esto nos da una idea muy clara de la severidad innegable y de las líneas rojas absolutas que rigen la convivencia en este mundo. Las normas no escritas aquí pesan toneladas. Y todo esto nos deja con una reflexión final que, la verdad, invita a darle vueltas a la cabeza. Pensemos en esto. Si la máxima expresión de rebeldía, ese deseo ardiente de escapar de las leyes de la sociedad, da como resultado que te sometas voluntaria y absolutamente a un nuevo conjunto de reglas que son todavía más estrictas, entonces, ¿qué significa verdaderamente ser un fuera de la ley? Es una paradoja brillante. Nos demuestra que incluso en la búsqueda de la libertad total, el ser humano tiende siempre a construir su propio orden. Ha sido un auténtico placer guiar este análisis. Indagar en estos temas nos demuestra que siempre hay mucho más bajo la superficie. Hasta la próxima.